Eterno, te damos las gracias, papito lindo, poderoso y soberano, porque nos das la oportunidad, Padre, de poder abrir los ojos a un nuevo día, estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, reunidos, Señor, en tu nombre, Padre, porque el motivo, Señor, de nuestra vida, de nuestro diario vivir, eres tú, Señor. Señor, en esta hora, Padre, te agradecemos, Señor, por la vida y la salud de cada uno de nuestros hermanos en Cristo y sus familias, Señor. Señor, te agradecemos enormemente, Señor, todas tus misericordias, tu fidelidad, Padre, porque no nos has dejado ni nos has desamparado y no lo harás, Padre. Mientras nosotros permanezcamos fieles, Señor, a ti, tú estarás siempre, Señor, al lado nuestro, Señor, guiándonos, instruyéndonos, Señor, y nosotros estaremos dándote la gloria y la honra solo a ti, bendito Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor, que hayamos cometido esta semana, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a caminar, Señor, en un camino de santidad, apartados de todo pecado y de todo mal delante de tu presencia, Señor, para ser agradables, Señor, delante de tus ojos, Señor, para que seamos santos, para no contristar al Espíritu Santo que habita en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, Señor, porque somos su templo. Papito lindo, gracias, Señor, porque tú nos has dado el alimento día con día. Tú nos das la salud, podemos caminar, podemos hablar, ver, oír, Señor, tocar, Señor, el tener, Señor, esa dicha maravillosa, Señor, de la salud. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás respondiendo a nuestras oraciones, Señor, conforme a tu voluntad, en la vida, Señor, de nuestra hermana Laura, de nuestra hermana Carmen, de nuestra hermana Ana, Padre bendito. Asimismo, Señor, te pedimos que nos sigas instruyendo y guiando, Señor, para poder, Señor, caminar, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad, Padre. El día de hoy, Señor, estaremos estudiando tu palabra, escudriñándola, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, Señor, en esta hora. Que podamos, Señor, ser alimentados, Señor, de esos pastos verdes, nutritivos, Señor, que edifiquen el alma, el espíritu, la mente y nuestro cuerpo, Señor, para poder estar preparados, Señor, e instruidos, Señor, en la sana doctrina de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por la palabra de Dios. Gracias por las Escrituras. Gracias por la Biblia, Señor, porque es algo muy importante y fundamental para nuestras vidas, Señor, el que podamos tener ese privilegio de poder tener una Biblia, Señor, en casa y poderla escudriñar y poder encontrar los grandes tesoros y maravillas, Señor, dentro de ellas, Señor, que tú nos has dejado como ese regalo maravilloso, las benditas sagradas Escrituras. Gracias, bendito Dios de Israel. Padre, te pido que bendigas a nuestros hermanos, Señor, que el día de hoy, Señor, no se han podido reunir con nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que tú seas guardándoles y librándoles de todo mal. Te pido de la misma manera que bendigas a mis hermanos que están conectados en esta hora y que podemos estar unidos en el Espíritu, Señor. Y te pedimos enormemente, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy, Señor, y que podamos estar firmes, Señor, firmes en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto otra vez saludarles, el poder estar reunidos, a lo mejor no físicamente, pero sí en espíritu. Estamos unidos en el espíritu y vamos a escudriñar la palabra de Dios en este estudio bíblico que lleva por título Firmes a su palabra. Por si gustan anotarlo, firmes en su palabra, firmes en su palabra. ¿Por qué vamos a ver este tema? Hermanos, es un privilegio muy grande el poder tener una Biblia en casa. Es un enorme privilegio, es un enorme gozo, una enorme alegría el poder tener una Biblia en casa. Pero no nada más tenerla, hermanos. Algo muy importante que debemos de hacer con la Biblia es escudriñarla.
que Dios nos hable a través de ella. ¿Por qué estamos hablando y tocando este tema? Desgraciadamente, hermanos, a pesar de la situación que estamos viviendo, la iglesia está pasando por una de las peores crisis, la iglesia cristiana, evangélica. Porque desgraciadamente, con tantos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, están trayendo doctrinas demoníacas a tal grado que el mismo evangelio está siendo blasfemado. A tal grado que a la gente le puedes decir o hablar del cristianismo y puede llegar el grado incluso hasta que se burlen de la palabra de Dios o del cristianismo. Gracias a estos defraudadores, a estos falsos maestros, a estos falsos profetas que están, a pesar de la pandemia, a pesar de que esto es como un juicio para la humanidad, incluso para la misma iglesia, la apostasía no ha parado. Y es algo que lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Se han estado enseñando doctrinas demoníacas y que realmente son perversas delante de Dios. Y es triste, hermanos, la verdad es muy triste ver cómo incluso personas que se dicen cristianas abracen tales blasfemias, crean a tales blasfemias. ¿Y saben por qué se da mucho eso? Por la falta de escudriñar las Sagradas Escrituras. Y para eso yo te pido que busques en tu Biblia la cita bíblica de Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Y este es un versículo bíblico que como cristianos creo que la mayoría lo debemos de saber o en algún momento lo hemos escuchado muchísimas veces en todos nuestros años de cristianos evangélicos. Y veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo 105, la palabra de Dios nos dice así. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué tan fácil se lee ese versículo bíblico? Porque solamente es un versículo bíblico. Pero desgraciadamente en la actualidad, muchos cristianos no la escudriñan. Dice aquí claramente que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué habla que es una lámpara? Porque estamos viviendo en un mundo de oscuridad. ¿Y quién nos puede traer e iluminar nuestro caminar para no desviarnos en el camino? La palabra de Dios. Porque esta es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Ciertamente fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados por su Santo Espíritu. Y en la actualidad vemos tantas porquerías que están sacando por internet, aún los que ya se están congregando, y muchos de estos son los profetas o apóstoles falsos de la prosperidad y de tanta cuanta blasfemia que están sacando. Estaba yo viendo hace poco, lamentablemente, un supuesto pastor, y perdón que lo diga, pero es un falso pastor de África, que ahora ya está la famosa y se le conoce como la unción del ginecólogo, donde este falso pastor ora por las hermanas en la misma congregación, tocándoles la vagina. Díganme si eso no es una blasfemia, una aberración en la casa de Dios. Las hermanitas, entre comillas, perdón, pero ignorantes, quitándose su ropa interior, llevando falda, y el supuesto pastor tocándoles su parte íntima para
según ungirles. Si realmente esas hermanas son hermanas, deberían de conocer la Escritura y saber que eso no está permitido en ninguna parte de la Biblia. De hecho, muchas veces uno como pastor, cuando ora por una hermana, por alguna enfermedad, digámosle muchas veces ponemos manos sobre su hombro o sobre su cabeza, a pesar de que a lo mejor su enfermedad, no sé, por un ejemplo, pongamos que una hermana tenga cáncer de seno. Yo no voy a ir y le voy a poner mi mano en su seno. Claro que no, porque yo no voy a hacer la obra, el que la va a hacer va a ser el Espíritu Santo conforme a su voluntad. Y porque debe de haber incluso una ética dentro del pastorado o como hermanos en Cristo. Yo no puedo hacer eso. Y todavía en esta congregación se escucha a los hermanos o a las hermanas diciendo amén. Díganme si no es una ignorancia, pero grave, tremenda, y una completa aberración y blasfemia en la casa de Dios. Que aún con la pandemia, no tienen temor de Dios. Y peor si se dicen ser cristianos. ¿En dónde están las Escrituras? ¿Dónde está el estudio de las Escrituras? Muchas veces su servidor, al igual que el hermano Marco, les hemos tratado de enseñar que aún al pastor no le crean el 100% de todo lo que dice si es verdad. No le crean ciegamente. Por eso tenemos las Sagradas Escrituras, que es donde nosotros vamos a encontrar la luz de nuestro camino para dar unos pasos rectos, derechos y no salirnos del camino. No nada más eso. Ha salido un pastor, por lo que vi en el video, es de Brasil, que está diciendo que debemos de actualizar la Biblia, porque no podemos discriminar a los homosexuales por 2 versículos bíblicos según que hay en las Escrituras, donde para Dios menciona que la homosexualidad es pecado. O sea, necesita la Biblia decir más de 100 veces que la homosexualidad es pecado para que sea perfecto, para que sea verdad. Si Dios dice no robarás, es no robarás, no necesita repetirlo 150 veces o 300 veces. O háganme el favor, actualizar la Biblia a nuestros tiempos. Entonces al rato vamos a ver, que desgraciadamente hay iglesias cristianas homosexuales, ¿sabían? Donde la pastora y su esposa son lesbianas. Y donde ya se está aceptando el matrimonio homosexual, porque como dicen que Dios es amor, pues Él acepta toda clase de amor. Qué perversión, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que no nos engañemos. Dice, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con varón entrarán al reino de los cielos. Para Dios es pecado. Lo diga 1, 2, 3, 4, 5 veces, es pecado para Dios. El Evangelio no lo podemos adaptar a nuestro tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios es perfecta y dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y este famoso hermano diciendo que debemos ya de actualizar la Biblia al tiempo que estamos viviendo. ¡Qué aberración! Cuando Dios dice, no, para mí es pecado. Obviamente por eso no vamos a tratar con odio a las personas, ¿verdad? Las vamos a tratar con un respeto. En su momento que nosotros podamos compartirle a una persona homosexual, lesbiana, a un ladrón, a un asesino, lo tenemos que compartir. Si ellos se arrepienten, gloria a Dios. Si no, pues ni modo. Pero eso no nos debe de llevar tampoco a faltarles el respeto o a odiarlos.
Pero como ahora todo, estamos en la época que se le conoce como la generación de cristal, donde algo dice, una persona puede decir algo y ya todo les ofende. No puede tener uno una libre expresión porque todo les ofende, todo los rompe. Ya es discriminación, ya es un mensaje de odio. No, la escritura me enseña que ni los fornicarios, ni los avaros, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los homosexuales, ni los afeminados, dice la palabra de Dios que entrarán al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice Jehová de los ejércitos. Lo dice las Sagradas Escrituras. Pero desgraciadamente a mí sí me causa tristeza, hermanos, el ver que a pesar de la situación que estamos viviendo, mucho que se dice ser cristiano no está entendiendo los tiempos. Y están sacando cada cosa, tanta porquería de doctrinas. Recuerdo que cuando empezaba la pandemia, nuestro hermano Jorge una vez me compartió una película, para ver una película, y la vi toda la película, y realmente manejaban una doctrina. El hermano Jorge me la compartió para que yo la viera y viera qué doctrina es la que estaban manejando en esa película, ¿no? El chiste, para no hacérselas larga, esta es una secta, porque no es realmente una iglesia de sana doctrina, es una secta de China, que se le llama el Relámpago de Oriente. Y ha crecido mucho a nivel mundial esta secta. Y su líder es una mujer que dicen que Cristo se encarnó en ella, háganme el favor. Sacó su libro, o sea, ya no es la Biblia. Ella escribió según cosas que Dios le dijo y prácticamente sacó un libro que es como su Biblia de ellos. Y sabemos que eso bíblicamente no es correcto, pero mucha gente está cayendo en esas doctrinas. ¿Pero por qué? Porque no escudriñan su palabra. Y este es el regalo, yo creo, más hermoso también de parte de Dios que podemos tener, las Sagradas Escrituras, donde en muchos países son quemados, son arrestados muchos hermanos en Cristo por tener una Biblia. Y nosotros que tenemos una Biblia, a veces no le damos el uso adecuado y el valor que tienen las Sagradas Escrituras. Y esta no es palabra de cualquier hombre, esta es palabra de Dios, donde nos dice las sendas que debemos de caminar, cómo hemos de vivir. Desgraciadamente también el cristianismo ha caído en las profecías. Es que voy a ir a tal iglesia porque dicen que hay un profeta y habla de parte de Dios. Y quiero que me profetice. Y esto y lo otro y aquello. Ha caído la iglesia en una idolatría buscando más al hombre que a Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos va a regir como cristianos para saber lo que es correcto y lo que no le agrada a Dios. Y obviamente teniendo una comunión íntima con Dios, también escucharemos palabra de Él directamente para poder caminar en santidad. Yo los invito a que vayamos a Isaías capítulo 40 versículo 8. Isaías capítulo 40 versículo 8. Y vamos a ver lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
La palabra de nuestro Dios va a permanecer para siempre. Esta no tiene que actualizarse. La Biblia tiene valor en todas las épocas y es lo mismo en todas las épocas. Y por lo cual no podemos nosotros actualizar nada de nada. No podemos cambiarle ni una tilde, ni un punto, ni una coma, nada. La palabra de Dios es perfecta. Más bien aquellos que la quieren actualizar es porque están en pecado. Y la palabra de Dios afronta el pecado del hombre. Y es algo que muchas veces al hombre, al ser humano, no le gusta. ¿Por qué? Porque te dicen dónde estás mal, te dice que vienes haciendo mal y te corrige. La palabra de Dios lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Busquen 2 de Timoteo capítulo 3. Y son citas bíblicas que muchas veces escuchamos comúnmente en la iglesia. Y fíjense lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en la verdad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí nos está diciendo que podemos llegar a la perfección. ¿Cómo? A través de las Sagradas Escrituras. Enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Aquellos que quieren actualizar la Biblia no quieren más que su propio beneficio, más que salir beneficiados, más que lucrar con la palabra, más tolerar todo pecado. Y Dios no es tolerante con el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios es paciente con todos, dice su palabra, para que vengamos al arrepentimiento. Pero no es tolerante con el pecado. Por eso es que veíamos la semana pasada, el domingo, que el temor a Jehová es aborrecer el mal, apartarnos de todo mal. Jehová de los ejércitos no es tolerante con el pecado, es paciente para con nosotros, para llegar al arrepentimiento. Y es algo que nosotros debemos de entender y comprender, que Dios es un Dios de orden, es un Dios santo, es un Dios poderoso, que ama la verdad, que ama la justicia. Y por lo tanto nosotros debemos de llevar a cabo esa vida en nosotros mismos, ser testimonio, caminando en verdad, en justicia y siempre predicando la verdad. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy peligrosos, donde a lo mejor pensaríamos, con la pandemia a lo mejor muchos van a corregir su camino. Desgraciadamente no está siendo así. Gloria a Dios por aquellos que lo han hecho y que lo hemos hecho, que a lo mejor veníamos haciendo algunas cosas mal y que Dios también a través de esta pandemia nos ha venido hablando, corrigiendo, instruyendo y nos ha venido hablando nuestra vida para estar en santidad delante de su presencia. Pero desgraciadamente hay muchos que no les ha servido para nada. Y podemos darnos cuenta con tanta blasfemia. Estaba viendo, esto ya tiene tiempo, es antes de la pandemia, pero hay una congregación que aparentemente creo que es aquí en México, donde al Espíritu Santo le dicen que es madre. La Madre Espíritu Santo, háganme el reverendo favor. Y la misma palabra de Dios dice que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia al Espíritu Santo.
La Escritura, la Sagrada Escritura nos dice a la Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre habla con ese pronombre masculino. La Biblia y las Sagradas Escrituras siempre se refieren a nuestro Dios con un pronombre masculino, no con un pronombre femenino. Y no es porque Dios sea machista, porque desgraciadamente ya el machismo y el feminismo ha entrado también a la iglesia. Dios tiene un orden en las Sagradas Escrituras para su iglesia, para el matrimonio, para el varón y para la mujer. Pero en la actualidad todo lo quieren acomodar al mundo. No, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que le agrada, está enamorado, es un Dios que le encanta el orden. Y que a cada uno de nosotros nos dio un rol que cumplir. Y no porque sea un Dios machista, sino porque Dios le dio roles que cumplir tanto al varón como a la mujer. Y no por eso ama más al varón que a la mujer. No, Dios ama a todos por igual. Dios dio su vida por todos por igual. No por unos más y por unos menos. Él dio su vida por toda la humanidad. Pero debemos de tener cuidado en estos tiempos que estamos viviendo, iglesia. Porque están saliendo tantas herejías, tantas blasfemias. Y con todo, y no es porque sea juez, pero esas personas que se dicen ser cristianas, que le están diciendo al Espíritu Santo hermoso y maravilloso de Dios, que es mujer, que es la Madre Espíritu Santo, ya blasfemaron y no serán perdonados. Ellos ya está escrita prácticamente su condenación y es la muerte eterna. Les estaba diciendo de esta situación del relámpago de Oriente, de esta secta. Y más o menos así surgieron los mormones. Es una situación tan triste que del cristianismo esté saliendo tantas herejías. ¿Y saben quién tiene la culpa? Desgraciadamente muchas veces nosotros como cristianos que no escudriñamos las Sagradas Escrituras y no comprobamos con la palabra que lo que nos habla el pastor es verdad. Por eso yo siempre les voy a decir, siempre corroboren con la palabra de Dios lo que están escuchando en un video, en un audio, o incluso de un servidor. Todo lo que en su momento yo les pueda compartir, siempre verifiquen que esté escrito en la Biblia y que aparte yo no lo esté sacando fuera de contexto. Porque hay muchos vividores. Hace poco estaba viendo también un video de un famoso sacerdote católico donde le preguntaban que diera bases de que realmente el purgatorio existe. Y fue a una cita de Mateo y no sé qué tanto. El chiste es que todos los versículos los sacó de contexto, se inventó una historia y por eso decía que el purgatorio existe. Imagínense, o sea, si yo agarro la Biblia, bueno, es que, mira, yo puedo leer aquí en Tito capítulo 1, versículo 3 y dice esto y esto y esto. Pero me voy a aventar una historia y voy a decir que por eso existe algo que yo estoy inventando, sustentando una doctrina que ni siquiera realmente la Biblia está hablando. Si ustedes en algún momento ven un video, un audio, una predicación, y hay cosas donde tienen duda, anótenla, hermanos, anótenla y háblenme y lo checamos con la palabra de Dios para que no esté sacado de contexto. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde incluso la palabra de Dios nos dice, muchos son llamados, pocos son los escogidos, y aquellos, dice, aún los escogidos pueden ser engañados.
Por eso es tan importante el escudriñar la palabra de Dios. Fíjense, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Fíjense lo que dice aquí nuestro Señor Jesús. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, el mismo Señor Jesús nos está dando la orden, escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna y encontraremos el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos un libro hermoso y maravilloso en casa en el cual nos podemos alimentar espiritualmente de la manera más abundante y ricamente abundante para estar edificados en la roca de nuestra salvación, que es Cristo. Para que nos instruya, para que nos corrija nuestro camino, hermanos. Por eso dice la palabra, y comenzamos con ese versículo bíblico que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso es una lámpara, porque estamos viviendo un mundo de oscuridad, de tinieblas, y solamente podemos caminar en un camino de rectitud con la lámpara de Cristo, para poder ver y no salirnos del camino, para que nuestras sendas sean rectas delante de Dios. Y les digo, realmente hay tantas cosas que están saliendo ahorita y que las podemos ver por medio de internet, de tanta cosa que se está enseñando, que a pesar de la pandemia uno desearía y dijera, ojalá que con la pandemia muchos sean tocados su corazón y se vuelvan a Cristo. Pero no está pasando, desgraciadamente. Vemos que cada vez el hombre se está enfriando más y más y más. Se está volviendo insensible. No es empático con el dolor de los demás. El amor está desapareciendo cada día más. Pero más sin embargo, si nosotros buscamos en Cristo, en sus sagradas escrituras, podemos tener esa certeza de que a lo mejor cómo estamos caminando es correcto. Y aún así pedirle, como dice su palabra, que escudriñe nuestro corazón y que vea si en nosotros hay camino de perversidad, para que también nosotros podamos corregir el camino con la ayuda del Espíritu Santo y podamos estar caminando en santidad delante de nuestro Dios. Fíjense, ahorita el cristianismo, como les comentaba, ha caído mucho en lo que es las profecías y que los profetas. Y es que yo declaro, yo te digo, yo te profetizo que esto y que lo otro, y que esto vendrá a tu vida, y esto, bla, 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 y cuánta cosa. Cuando miren lo que dice la palabra de Dios, vayan a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Fíjense cómo la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Aquí encontramos la verdad. Y dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quieres profecía? Escudriñemos la Escritura.
Y dice que es como una antorcha, que en la mañana, el lucero de la mañana saldrá en nuestro corazón, hermanos. Vean la palabra de Dios cómo nos da respuesta. ¿Queremos saber lo que pronto viene? Escudriñemos las sagradas escrituras. Ya detengamos esas creencias de a veces del cristianismo, es que tal profeta dijo que iba a pasar esto y lo otro y aquello y lo otro. Yo no digo que Dios no hable, Dios habla, Dios sigue hablando, pero no podemos hablar a la ligera. Y el día que se hable se tiene que sustentar con las sagradas escrituras. Aquí podemos ver con la misma Biblia que nos dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? Las escrituras. ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Porque dentro de las señales de los últimos tiempos, recuerden que van a aparecer muchos hombres que serán falsos profetas, falsos maestros, y que engañarán incluso aún a los escogidos. Por ello es que debemos de tener mucha precaución en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que nos predican. ¿Quién lo predica? Debemos de ver que es verdad, conforme a las sagradas escrituras. Para ello les invito, ahora vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a ver solo algunos versículos para no leerlo todo. Donde ahí veremos las señales del fin acerca de los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo en esta actualidad. Y fíjense lo que dice el versículo 4 y 5 de Mateo 24. Después nos vamos a saltar al 11. Fíjense lo que dice el versículo 4 y 5 de Mateo 24. Dice, respondiendo Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Mirad que nadie os engañe. La primera advertencia que manda Jesús a su iglesia es, mirad, tengan cuidado que nadie los vaya a engañar. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿En nombre de quién vendrán? De Jesús. No vendrán en nombre de la Virgen María, ni de San Judas, ni de Buda, ni de Alá, ni de Krishna, ni de Mahoma. Dice que vendrán en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra traducción de yo soy el Cristo, yo soy el ungido. ¿Cuántos no se dicen que son los ungidos de Dios en la actualidad? Hay tanto falso maestro, tanto falso profeta, que debemos de tener mucho cuidado en lo que escuchamos, para no ser engañados. Por eso Jesús lanza la advertencia. Lo primerito que dice de las señales antes del fin es, dice, mirad que nadie los engañe, que nadie los vaya a engañar. Y aquí se está dirigiendo más hacia el pueblo de Dios, porque dice, vendrán muchos en mi nombre, muchos falsos ungidos, que aparentemente Dios los respalda y hacen milagros, señales y prodigios, pero van a engañar aún a los escogidos. El versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo cuando veía este video de este famoso pastor haciendo esta supuesta unción y oración en la parte íntima de las hermanas, te puedes preguntar, bueno, ¿y si estaba su esposo de la hermana ahí? ¿Qué se quedó mirando? O sea, ¿dónde llega la inteligencia humana?
perversidad. Dios me dio un cerebro con qué pensar y discernir y saber si es verdad o no es verdad. E incluso ya a veces por lo que estoy mirando. No necesito a veces conocer toda la escritura para saber que lo que está haciendo ese falso pastor está mal. ¿Dónde están también estos varones que toman el lugar que les corresponde en el lugar del sacerdocio? Nosotros como varones tenemos una responsabilidad de ser los sacerdotes del hogar. Y yo me pregunto, digo, estos maridos que hay dejar que manoseen a su esposa. ¿Dónde cabe la inteligencia, el discernimiento? ¿Dónde está, hermanos? Y debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la guía hermosa y maravillosa de Cristo. En la actualidad, en los tiempos pasados había profetas porque era la forma en que Dios hablaba a su pueblo. Pero el canon ya se cerró. Aquí tenemos toda la guía de Dios para nuestra vida, para hallar la vida eterna. Lo leímos aquí en las Escrituras. Yo no digo que no haya el don de palabra de profecía. Lo hay. Pero aún así tenemos que ponerlo en oración para saber si realmente Dios está hablando. Porque si no podemos ser engañados. Vamos a seguir, ahora vamos al versículo 23 al 26, vamos a leer del 23 al 26 ahí mismo en Mateo 24. Fíjense, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vuelve a repetirlo el Señor Jesús. Ya os los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos. ¿En dónde? En los aposentos. ¿Dónde son los aposentos, hermanos? En las congregaciones. Y dice, no lo creáis. Así que debemos de tener mucho cuidado. ¿Quién lanza todas estas advertencias a la amada iglesia? Nuestro amado Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Y si se dieron cuenta cómo repite dos veces. ¿Por qué lo repite dos veces? Porque Él está insistiendo a su iglesia diciendo, tengan cuidado, por favor, escudriñen las escrituras para que se den cuenta si es un falso maestro, si es un falso pastor, si es un falso Cristo, un falso ungido. Porque aunque haga señales y prodigios, eso no me dice a mí que realmente es un siervo de Dios. Un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, va a predicar la sana doctrina de nuestro amado Señor Jesús y se va a conformar con las sanas palabras que Cristo ha dejado en su Biblia hermosa y maravillosa. Por ello es que nosotros, amada iglesia, debemos de tener mucho cuidado. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado en el medio cristiano entre los hermanos? Ay, es que mi pastor, no, Dios le habla de una manera, no, y tiene el don de milagros, y es que en tal iglesia va a estar el profeta tal, y no lo hizo Dios tremendamente. ¿A quién estás buscando? ¿A Dios o al hombre? ¿Quieres que te hable Dios? ¿Queremos que nos hable Dios, amada iglesia? Él nos va a hablar a través de las Sagradas Escrituras. Y no digo que también lo hará por sueños, visiones, pero tiene que estar confirmado y reconfirmado con las Sagradas Escrituras.
Por eso es nuestro filtro, es nuestra base, es nuestro fundamento también la palabra de Dios para una vida en Cristo Jesús, en santidad, en rectitud. Aquel que ama a Dios se va a conformar con lo que dice las Sagradas Escrituras. No va a querer actualizarla, no va a querer cambiarle nada y mucho menos va a querer sacar provecho de las Sagradas Escrituras. Muchos se aprovechan de las Escrituras para beneficio económico propio, incluso para andar ahí de adúlteros, para estar haciendo, es un ejemplo lo que les estoy diciendo. Y pronto se los voy a compartir en el grupo para que ustedes lo vean y se den cuenta cómo actúan esta bola de lobos rapaces. Por ello es que nosotros debemos estar atentos a lo que nos enseñan. Y como dijo Jesús, mirad que no los engañen, cuídense que no los engañen, escudriñen las Escrituras. Y como se los decía, uno pensaría que por lo que está pasando, lo que está sucediendo en el mundo, se iría acabando un poco. No, esto no se va a acabar, va a ir en aumento. Y nosotros tenemos que ser de esa manada pequeña, de ese rebaño, de ese remanente, para ser arrebatados con Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a encontrar la vida eterna? A través de las Escrituras. No busquemos al hombre, amada iglesia. No busquemos al hombre, busquemos a Dios y lo hallaremos. Y sí les digo de todo corazón, si ven algo en internet, si ven alguna predicación, anoten todas sus dudas, anótenlas, anoten los versículos, vayan a la Biblia, corroboren lo que realmente está diciendo, pero no nada más lean el pasaje que les está dando. Uno, váyanse versículos atrás y versículos adelante, léanlo todo para que no se saque de contexto las Escrituras. Porque muchos ocupan esa forma para engañar a muchos. Y si se fijan, es una de las señales contundentes de los últimos tiempos que Jesús le reveló y le mostró a su iglesia. Aguas con los falsos profetas, aguas con los falsos maestros, con aquellos que se dicen ser pastores y no lo son, con aquellos que están buscando dinero, la avaricia, aquellos que se la pasan pidiendo y pidiendo dinero, y que vas a prosperar, y que vas a prosperar, y que vas a ser rico, y que pídele a Dios, y decrétalo, y decláralo, y bla, 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 y bla, bla, bla. No, Dios no vino para eso. Dios vino para dar vida y vida en abundancia, para que no nos perdamos en este mundo, para que el día que Él venga, juntamente con sus ángeles, por su iglesia, nosotros salgamos arrebatados por Él. A eso vino Jesús, a dar vida eterna. Porque por lo demás el mismo apóstol Pablo lo dijo, estemos contentos con lo que tengamos. Demos gracias a Dios con el sustento y con el vestido que tengamos y demos gracias a Dios por ello. Si Dios nos da más, gloria a Dios. Pero si mientras tengamos sustento, comida, vestido, demos gloria a Dios y demos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, dice su palabra. Hasta estos tiempos Dios nos ha mantenido con salud, nos ha mantenido con vida, estamos gracias a Dios sanos, sabemos que Dios va a hacer la obra en nuestras hermanas, Dios va a hacer una obra maravillosa, sanadora, restauradora de su cuerpo en el nombre de Jesús, lo creemos en su nombre y Él ha sido fiel y será fiel y seguirá siendo fiel. Y también nos toca a nosotros como iglesia serle fiel a nuestro Dios. Tengamos el ojo bien abierto, escudriñemos su escritura, las sagradas escrituras de nuestro amado Dios. Y comprobar que lo que nos están enseñando, si lo escucho en internet, si me manda un hermano una prédica, un estudio, una película, lo que sea, podamos nosotros ver, a ver, vamos a ver lo que dice aquí la Biblia, a ver si lo que está pasando ahí es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque incluso aquí hay algo de temerse, hermanos.
donde dice el versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por ello es que, hermanos, tenemos que estar así. Ahora sí que, como dicen en la calle, al tiro, hermanos, al tiro. Porque estos no andan buscando, no están jugando. Ellos están viendo cómo engañar. Ellos están viendo cómo embaucar aún a los escogidos. ¿Y quién está detrás de todos ellos? El mismísimo Satanás y sus demonios. Ellos no están jugando a ser Satanás y demonios. Ellos no están jugando a robar, matar y destruir. Ellos lo están tomando en serio. Entonces nosotros debemos de tomar en serio el escudriñar la palabra de Dios, el defendernos. Por eso es nuestra armadura. Nuestra armadura es, dice la palabra en Efesios, que esta es nuestra espada. Esta es nuestra espada con la cual nosotros peleamos la guerra y la batalla espiritual. Y con la palabra de Dios, el diablo no se puede resistir con la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, estemos atentos y preparados para la batalla, hermanos. Que el enemigo no nos vaya a agarrar dormidos, porque está en juego nuestra salvación y la vida eterna con nuestro amado Señor Jesús. Entonces, estemos muy atentos a eso, amados hermanos. Quería traerles este tema porque la verdad está creciendo todavía más las aberraciones y las blasfemias. La unción de la piscina y la unción de no sé qué. Hijos, tantas cosas que están saliendo, hermanos. Que es triste. ¿Y saben por qué es triste? Porque por todos esos, a muchos de nosotros nos están catalogando igual. Ah, es que deben de ser como esos. Estaba escuchando la otra vez al pastor Chuy Olivares. Dice, a veces da cosa ya decir que uno es pastor. Porque por toda esa bola de pastores, rateros, falsos maestros, falsos pastores, a todos los catalogan y los echan en el mismo costal. Y por eso dice la palabra de Dios, dice que incluso la palabra del Señor será blasfemada por todos estos. Porque gracias a su comportamiento y a sus falsas enseñanzas, están haciendo que el cristianismo sea blasfemado, el camino de Dios sea blasfemado. Y es triste ver que eso está pasando en la actualidad. Porque uno si dice, en mi caso, es que es pastor, les aseguro que muchos piensan, no, pues este es un vividor de los diezmos, no, pues este sí se clava las ofrendas, no, pues este vive del pueblo de Dios. O te inventan tanta cosa o piensan tantas cosas cuando uno dice es que es pastor, cuando a lo mejor muchos no somos así. No digo que la mayoría, porque pues no puedo hablar por otros, desgraciadamente. Pero vemos que en la actualidad lo que vemos por internet, lo que vemos por la tele, de tantos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, están blasfemando el camino de Dios. Pero Dios va a tomar venganza. Por eso dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice así. Todos esos no se van a quedar sin su pago por haber blasfemado el camino de Dios. Y lo están haciendo, muchos lo están haciendo. En esta iglesia que les comentaba, donde al Espíritu Santo le dicen madre, un supuesto joven o hermano le está dando una palabra de profecía al pastor, diciéndole que es el Cristo en la tierra de estos últimos tiempos y que a él lo escogió Dios y bla, bla, bla. No, una reverenda de blasfemias y de aberraciones. Y que muchos ahí gritando, amén, 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 idolatrando al hombre. Por eso, hermanos, siempre les he dicho y siempre se los voy a decir. Tenemos que tener puesta la mirada en nuestro amado Señor Jesús, no en el hombre. Porque como hombres fallamos, nos equivocamos,
Y el único que merece ser alabado, adorado, exaltado, glorificado, es nuestro amado Señor Jesús. Vamos a dar gracias, amados hermanos. Padre, en esta hora te queremos dar las gracias. Gracias, amado Dios, porque estamos gozosos y somos bienaventurados, amado mío, de conocer la sana doctrina de nuestro amado Señor Jesús. Y eso ha sido por tu amor y tu misericordia, Padre. Señor, te pedimos que día a día nos des, Señor, la hambre y la sed de tu palabra. Que todos los días escudriñemos la palabra de Dios para estar aptos, preparados para toda buena obra, Señor. Para que no seamos engañados, Dios. Señor, nuestro corazón te ama y te anhela, te necesita y te desea. Y te buscamos a ti por amor, Señor, porque te necesitamos. No por interés, Señor, o algún interés económico, no por nada de eso, Padre. Queremos estar la vida eterna contigo. Queremos que cuando vengas en el día del arrebatamiento, Señor, estemos vivos o estemos durmiendo, podamos ser, Señor, juntamente arrebatados, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a vivir en estos últimos tiempos sabiamente conforme a tu sagrada Escritura, porque lo necesitamos, Dios. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, donde hay tantas falsas doctrinas y tantos engaños, Padre, en este mundo en la actualidad. Habiendo, Señor, tantos, entre comillas, profetas, pastores, maestros, y tantas profecías, Señor, que muchas veces tú no has hablado, que han engañado a muchos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no caer, Señor, en esos engaños, escudriñando tu palabra, teniendo una comunión íntima contigo, Padre, porque sabemos que de esa forma tu Espíritu Santo nos va a guiar en ese camino de verdad y de rectitud. Señor, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por traernos esta palabra, Señor. Ayúdanos a no creer a todo viento de doctrina, a no creer y probar los espíritus como dice tu palabra, para no ser engañados, Dios. Señor, te amamos. Tú sabes que no seguimos una religión, te seguimos a ti. No estamos sujetos a una religión, amado Dios. Tú eres nuestra comunión íntima. Tú eres nuestra relación íntima, Señor. Queremos estar contigo, vivir contigo, morar bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, amado Dios. Y poder habitar en tu presencia, Señor. Señor, gracias. De verdad te doy las gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio, esa bienaventuranza de poder estar escudriñando la palabra y poder ser enseñados con la sana doctrina, Señor. Amado mío, te pedimos por todos aquellos hermanos en Cristo que están siendo engañados, que han caído en doctrinas, Señor, de hombres, de prosperidad y de tanta cosa, Señor, que tú sabes que se está enseñando. Te pido que les abras los ojos, Señor, y vengan al arrepentimiento y conozcan verdaderamente en tus sagradas escrituras, Señor, la verdad. Porque dice tu palabra que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Ayúdalos, Padre, a quitarse esas vendas mágicas, Señor, de sus ojos y puedan, Señor, venir a la libertad y conocer la verdad, porque la verdad os hará libres, dice tu palabra. Gracias, mi amado Dios. Te amamos enormemente y maravillosamente y te agradecemos tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios, hermano.